Muy buenos días, mi nombre es Leopoldo Laje y voy a estar junto a vos acompañándote durante la próxima hora para que juntos recorramos caminos alternativos. Estamos aquí en Radio Alternativa, la radio más escuchada en Merlo, las localidades vecinas, el Valle del Collara, tras la Sierra y todo el alcance que tiene esta radio que cubre varios pueblos. A todos ellos un saludo muy cordial. También quiero mandar un saludo a los que me siguen por internet a través de la página de la radio y a los que me siguen por el canal de YouTube. La página de la radio es www.alternativa993.com y el canal de YouTube es Leopoldo Laje directamente. Buscas Caminos Alternativos, que es el nombre del programa, y ahí te van a aparecer muchos videos, inclusive de años ya, de hace algunos cuantos años. Nuestras vías de comunicación, el teléfono de la radio, el 02656 475-583. Y si no, mi celular, el 116 140 80 59. 116 140 80 59. Muy bien, hoy quería hablar de un tema que la verdad que me viene llamando la atención desde la semana pasada, que vi un video muy interesante y que me hizo reflexionar bastante durante esta semana sobre la felicidad, sobre el placer. ¿Qué es lo que buscamos los seres humanos? ¿No es cierto? Creo que en el fondo la idea que tenemos todos los seres humanos es de ser felices, ¿no? Tratar de ser felices. Y es difícil ser feliz cuando uno no tiene en claro qué es la felicidad. Y muchas veces no podemos resolver ese conflicto si no lo aclaramos internamente, si no lo tenemos bien prefijado en nuestra mente, porque podemos confundir estas dos cosas que aparentemente son la misma. El placer y la felicidad muchas veces se conjugan y nosotros tendemos a confundir un momento de placer con la felicidad. Y en realidad son cosas bien diferentes. Y en este video que hizo un médico, no recuerdo el nombre de él, pero lo importante es refrescar los conceptos que trajo esta persona, es que él encuentra 7 diferencias al placer, entre el placer y la felicidad. Nada menos que 7 diferencias. Y si querés vamos a ir enumerándolas y viendo cómo eso puede hacernos ver claramente esas diferencias que él hacía notar y que están presentes en nuestra vida todo el tiempo. Por ejemplo, una de las diferencias es que el placer es pasajero y la felicidad es permanente. El placer es algo que podemos experimentar durante un momento. El placer puede ser ver un buen espectáculo, tener un momento agradable durante un espectáculo artístico, por ejemplo, y eso nos causa mucho placer, contemplar una obra. Pero eso es pasajero, es momentáneo, uno se puede acordar un rato de lo bien que la pasó, o por ejemplo el placer de una buena comida, o el de una buena compañía, pero puede ser momentáneo eso. Mientras que la felicidad es algo que es permanente, se siente durante todo el tiempo, puede quedar opacada durante un momento por algún disgusto, por algún problema
momentáneo o a una situación. Vamos a un ejemplo, por ejemplo. Si una persona es feliz y en su vida es feliz, y después vamos a ver qué es ser feliz, y tiene una mascota y la mascota se le muere, va a estar triste, va a estar apenada, va a pasar por ese duelo, pero no va a dejar de ser feliz. Su vida va a seguir siendo una vida feliz a pesar de haber perdido a su mascota. ¿Se entiende? Es decir, los avatares de la vida no hacen que una persona se transforme en infeliz. Si uno es feliz, y ya vamos a ver qué es ser feliz, la felicidad es algo que es permanente. El placer, otra de las diferencias, es que es visceral, se siente en el cuerpo. La felicidad es una sensación etérea, se siente en el alma. Es algo que es bien diferenciado, bien diferente. El placer lo podemos sentir en el cuerpo. Estoy saboreando algo que me gusta, estoy disfrutando de una relación sexual. Eso pasa por el cuerpo. Cuando hay felicidad, pasa por el alma, porque lo que se está llenando no es el cuerpo de comida, sino el alma de otros alimentos, mucho más etéreos. El placer es tomar, conseguir, tener. La felicidad es dar, es poder compartir con otros, es poder ayudar, es poder brindarse, es poder ayudar a alguien a que salga de una situación o de un problema. Siempre está en dar más que en tomar. El placer, por eso es momentáneo, porque, no sé, me compré un celular nuevo y estoy feliz. No, tenés placer, porque te compraste un celular nuevo. ¿Y sabés cuánto te va a durar el placer? Hasta que te des cuenta que salió un modelo que tiene la camarita con 3 megapíxeles más que el que tenés vos. Y entonces decís, el mío ya es viejo, porque ya no es el último modelo. Y entonces ya ese placer se te terminó. El placer es sacar un 0 kilómetro de la agencia y dura hasta el primer bollito del auto, el primer rayón. Y ahí te das cuenta que todo eso es efímero, que dura un tiempo, puede ser un poco más prolongado o menos, pero que no es la felicidad. La felicidad es otra cosa, es el reconocimiento, el poder, la satisfacción de poder ayudar a otro, el poder dar servicio, el poder regalar a otros. Eso es la felicidad. El placer se puede obtener con sustancias y vos podés pasar hasta la euforia con las sustancias, las drogas y demás. Pero eso es primero que es efímero y segundo, después te va a llevar a, así como fuiste hacia un pico, después vas a caer en un valle. Y entonces la resaca es más fuerte que ese pico y te trae una gran desilusión y una gran depresión, porque también es algo ficticio. La felicidad no se puede obtener mediante las sustancias. Para ser feliz hacen falta otras cosas. Hace falta la comprensión de la vida, de lo que es la vida, la aceptación de quienes somos, la aceptación de quienes tenemos al lado, la aceptación de lo que
hacemos en la vida, y no solamente la aceptación, sino que la aprobación de todo eso que te dije, que es mucho más que la aceptación, porque la aceptación pasa por el conformismo, la aprobación es que vos aceptás con agrado todo eso, porque es lo que elegiste. Y entonces pasa por el albedrío. Y podés ser feliz haciendo trabajo social en una villa miseria, rodeado de gente carenciada y de pobreza extrema y de basura y de malos olores y todo, y podés ser feliz porque vos sabés que hay algo que dentro tuyo que te dice que estás haciendo lo que viniste a hacer, lo que querés hacer, lo que deseas hacer. Y tu placer está en poder ayudar, aunque sea poniendo tu granito de arena, a alguien más. Bueno, eso pasa por la felicidad y no por vivir en una mansión con aromas espectaculares y con todos los lujos, porque por ahí sos sumamente infeliz ahí dentro y es una prisión para vos. El placer se puede experimentar solo, es una experiencia personalísima y es una experiencia que no vas a poder compartir en grupo. Al contrario, la felicidad se experimenta en grupos sociales, se experimenta con los amigos, con la pareja, compartiendo, dando. Y el placer se puede experimentar solo, porque es para adentro, es visceral, como te decía antes, ¿no? Y cuando el placer se transforma en algo extremo, cuando se llega a los extremos, se pasa a la adicción. Y la adicción puede ser a sustancias o a comportamientos. Uno puede ser adicto al trabajo, por ejemplo, no necesariamente el workaholic, ¿cierto? Le llaman, o puede ser adicto al deporte o adicto a cualquier actividad que podamos hacer los seres humanos. Cuando se lleva a los extremos se transforma en una adicción, y sobre todo porque no podemos dejar de hacerlo. Y por el contrario, la felicidad no produce adicción, no hay un exceso de felicidad. Nunca vas a cometer un exceso de felicidad. Y la última y la más difícil e importante de entender, quizá de las diferencias, es que el placer genera una sustancia en el cerebro que es un neurotransmisor, y la felicidad también genera una sustancia en el cerebro y que es un neurotransmisor. Pero son bien diferentes esos neurotransmisores porque producen dos efectos distintos sobre las neuronas. ¿Qué es un neurotransmisor? Es la sustancia, una sustancia química que segrega el cerebro, se llama neuropéptido también. Esos neurotransmisores lo que hacen es generarle una reacción a nuestras neuronas para que se interconecten. Por ejemplo, el placer genera dopamina, ¿sí? Y esa dopamina estimula a la neurona para que a su vez estimule a la que le sigue. Y si las estimula demasiado, o si se las estimula muy seguido a las neuronas, tienden a morir las neuronas por exceso de actividad. Es como que le mandás un shock de electricidad a la neurona
y esta se activa prácticamente, violentamente, si querés, activa al accidente y así. Y eso genera una hiperactividad. Y entonces las neuronas, para tratar de sobrevivir, ¿qué hacen? Desconectan receptores. Ellas tienen muchos receptores que se interconectan con todas las otras neuronas que están alrededor. Es como si se estuvieran tomando de la mano y tuvieran muchas manos para tomarse de la mano de todos los que nos rodean. Y entonces, cuando reciben un impulso de esta sustancia, se activan y activan a todas las que están alrededor. Y a su vez, esas que están alrededor activan a todas las que tienen a su alrededor y se produce un efecto en cadena. Y ese efecto de estimulación en cadena es muy poderoso y nos da mucha, digamos, una sensación de euforia. Ahora, si esa sensación de euforia yo la transformo en algo continuo y permanente, las neuronas, para defenderse, ¿qué hacen? Se desconectan, porque empiezan a soltar la mano, porque dicen, no, pará, si sigo a este ritmo me muero. Entonces se empiezan a desconectar. Por lo tanto, para luego encontrar ese mismo umbral de placer, voy a tener que apelar a una mayor cantidad de sustancias, por ejemplo, para obtener el mismo resultado. Y eso te trae que cada vez necesites más dosis de lo que sea, de medicación, de sustancias adictivas, de alcohol, de tabaco, lo que sea, para obtener el mismo placer. Hasta que llega un punto en que ya no se obtiene el placer para el cual estábamos preparados. Por más que tome y tome, ya no tengo el mismo placer y entonces termino en una sobredosis, porque ya no hay efecto como había al principio. Es como que el cuerpo se ha vuelto resistente a esa sustancia adictiva y en definitiva ya no hay placer. Y eso que yo buscaba no lo puedo encontrar a través de las dosis. ¿Por qué? Porque las neuronas ya no aceptan que la dopamina circule por ellas, los receptores están cerrados o las neuronas se han muerto en gran cantidad y por lo tanto ya no hay forma de transmitir eso. En cambio, la felicidad produce otra sustancia, como te decía, la serotonina. La dopamina es un estimulante. La serotonina es un relajante, un calmante. ¿Sí? Es inhibidora, hace lo contrario, inhibe a las células para que se sobreestimulen. Entonces, el proceso que hace es dejar que las células sean felices por sí mismas, porque no están dependiendo de algo que las esté estimulando. Eso lleva a la alegría. Desacelera los receptores y eso te hace sentir sensaciones como la de ser uno con el mundo, de estar integrado, de estar feliz, de estar vivo, de saber que no necesitas buscar afuera nada porque lo tenés adentro. Porque eso que buscas como estímulo para afuera, o en el afuera, en realidad, ya está dentro tuyo. No hace falta, yo digo, si querés mandarte un viaje, hacete un tratamiento de Reiki, una sesión de Reiki. Vas a ver el viaje que te vas a pegar, no hace falta que te tomes ninguna sustancia para darte cuenta que podés volar
literalmente con tu cerebro. Podés hacer meditación y llegar a lugares donde no hubieras imaginado jamás poder visualizar y ver mundos que quizás nunca vas a ver con una sustancia. Pero por otra parte, cuando termina la meditación o termina una sesión de Reiki, lo que vas a sentir es una gran alegría que no tiene nada que ver con el placer. Es alegría, es felicidad. Mientras que cuando terminás con alguna sustancia que te dé placer, lo que vas a sentir es un gran vacío. Porque, ya digo, después del pico viene el valle, siempre es así. En cualquier actividad, cuando hay una sobreactividad, después hay una relajación. Cuando vos trabajaste mucho, después te tenés que ir a dormir. No podés seguir trabajando porque te morís. Bueno, lo mismo le pasa a tus neuronas. Cuando tuvieron una hiperactividad, luego de eso viene como un descenso. Por ejemplo, mirá, sin ir más lejos, cuando haces un viaje largo manejando, tu atención es constante sobre la ruta, porque si estás viajando y estás viajando a una velocidad normal, tenés que estar muy atento a todo lo que pasa en tu entorno. Tu cerebro necesita una concentración constante durante varias horas. Eso genera obviamente una sobrecarga sobre el cerebro, que primero consume una gran cantidad de combustible, de energía, para mantener esa actividad permanente. Por ejemplo, yo cuando viajo me doy cuenta que necesito de vez en cuando parar y comerme algo dulce, comerme una media luna o un alfajor, algo que tenga azúcar, algo que tenga hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo una gran cantidad de azúcar y el cuerpo me pide justamente algo dulce para compensar ese gran gasto de energía que estoy realizando. Y la segunda cosa que uno nota es que cuando llegás a destino necesitas relajar tu mente y no puedes estar prestándole atención prácticamente a nada. Por ejemplo, no te puedes poner a conversar sobre algo serio o importante. Tu cerebro te pide, no sé, yo a veces llego a casa de un viaje y prendo el televisor y me pongo a hacer zapping. Y no veo nada, estoy viendo pasar los canales. ¿Por qué? Porque necesito desconectarme de tanta atención continua que estuve prestando durante tantas horas. Bueno, ese es el valle, es la bajada, ¿sí? El bajón necesario como para recuperarse. Y eso es lo que pasa cuando hay cosas que dan placer. Por eso es bien diferente el placer de la alegría. No está mal el placer, no es malo el placer, pero no hay que confundirlo con la felicidad, que son dos cosas bien diferentes. Y ahora cuando volvamos de la tanda de la radio, vamos a ver cuáles son las implicancias de esto a nivel social y por qué estamos viviendo en una sociedad que nos lleva más al placer que a la felicidad. Nos vende eso. Ahora volvemos, ¿sí? Dale.